El Danubio, en el año 170 de la era común, no era un río. Era una frontera de hielo, un límite entre el mundo y la nada. Sobre su orilla norte, la neblina invernal ocultaba bosques infinitos y llanuras barridas por un viento que parecía venir del mismísimo infierno. Allí, más allá de la bruma, se agitaban las tribus de los marcomanos, los cuados, los sármatas. Sus alaridos, se decía, no eran humanos. Y Roma, la eterna, la dorada, temblaba ante su sombra. En la ribera sur, el campamento legionario de Carnuntum era un tumor de barro, madera y desesperación clavado en el vientre del imperio. El aire olía a humo, a sudor congelado y a miedo. 10 años, 10 largos años de guerra intermitente, brutal, sin gloria, una guerra que no ganaba territorios, solo defendía la línea misma de la existencia romana. Y en medio de ese caos, en el praetorium que más parecía una cabaña fortificada que al palacio de un emperador, una lámpara de aceite temblaba contra la oscuridad. Bajo su luz, Marco Aurelio Antonio Augusto, emperador de Roma, señor de las legiones, pontífice máximo, escribía. Su mano, callosa por el manejo de la espada y endurecida por el frío, trazaba caracteres griegos en un rollo de papiro. El sonido de la pluma era un susurro áspero, un contrapunto extraño a los gruñidos de los soldados en los barracones, al chasquido de las ramas heladas contra las empalizadas. No escribía decretos ni despachos militares, escribía para sí mismo. A ti mismo, oh alma mía, comenzaban muchas de aquellas notas. Por la mañana, cuando te cueste levantarte, ten esta idea presente: me levanto para hacer el trabajo de un hombre. Afuera, Roma era un fantasma lejano, un fantasma de mármol y sangre. Le llegaban noticias, claro. Rumores de fiestas en la villa de un senador donde se servían ostras bañadas en oro comestible. Murmullos sobre la nueva moda de bañarse en sangre de gladiador para conservar la juventud. Historias de complots, de aduladores como el prefecto del pretorio, Marco Viderio, un hombre cuya ambición era tan voraz como su apetito, y que administraba el imperio en su ausencia con la delicadeza de un carnicero. El trono, ese trono del que él despreciaba los ornamentos, era un abismo de corrupción, y mientras el cuerpo del imperio se pudría en la indulgencia, su frontera norte, su columna vertebral, se quebraba aquí, en el lodo de Panonia. Su hijo, Cómodo, de 9 años, dormía en una habitación contigua. Lo había traído a la frontera, lejos de los maestros retóricos y de los sirvientes que ya le enseñaban a disfrutar de los excesos. Quería que viera lo que era Roma de verdad. No las sedas del Palatino, sino el cuero curtido de un centurión. No el murmullo de los versos en un simposio, sino el grito de un hombre muriendo por la idea de Roma. Pero a veces, al mirar al niño, cuyos sueños parecían ser de victorias fáciles y aplausos, una sombra de angustia más profunda que la de cualquier invasión bárbara cruzaba por la mente del emperador. Un centurión irrumpió en la estancia, trayendo consigo una ráfaga de aire gélido y la noticia de una escaramuza más al este. 3 patrullas desaparecidas, posiblemente emboscadas, posiblemente torturadas. Marco Aurelio asintió, dio órdenes concisas, su rostro sereno como una máscara de cera. Cuando el soldado se marchó, el emperador volvió la mirada al papiro. La lámpara parpadeó. No desperdicies lo que te queda de vida en pensar en otros, a menos que sea por un bien común. Te desvías de tu propósito cuando te imaginas qué hace éste, por qué aquello, qué murmura, qué trama, qué conspira. Era una lucha en 2 frentes. Uno externo, contra las hordas que querían pasar el río. Otro interno, infinitamente más complejo, contra la vanidad, la ira, la decepción, la sed de fama y el dolor. Ese era el verdadero enemigo. El estoicismo, su filosofía, no era una consolación pasiva. Era un arsenal. Cada frase que escribía era un arma forjada en el silencio para combatir el caos del mundo y el de su propio corazón. Esa noche, después de inspeccionar las defensas y de hablar con los heridos, regresó a su mesa. La lámpara seguía encendida. Roma, en su lejanía, se hundía en un festín sin fin, ignorante o indiferente al hombre que sostenía el techo a punto de derrumbarse.
En Carnuntum solo había un hombre, un libro, y la luz tenue que los separaba de la oscuridad total. Y él escribió, como un náufrago que lanza un mensaje al mar, sabiendo que quizás nadie lo leería, pero que el acto mismo de escribir lo mantenía a flote. Muy pronto habrás olvidado el mundo, y muy pronto el mundo te habrá olvidado a ti. Pero mientras la lámpara ardiera, mientras su mente pudiera encontrar orden en el torbellino, el imperio, al menos en esa pequeña esfera de luz y razón, seguía en pie. La primavera en la frontera no traía flores, sino lodo. Un lodo espeso y traicionero que succionaba las botas de las marchas y convertía los caminos en ciénagas. Con el deshielo, llegaron también los primeros ataques coordinados. Los marcomanos, como lobos hambrientos tras un invierno largo, probaban las defensas. Marco Aurelio ya no escribía solo de noche. Sus papiros y tablillas lo acompañaban a todas partes, en una caja de madera que un legionario de su guardia personal cargaba. En los claros entre asedios, consejos de guerra y la interminable logística de mantener 10 legiones con vida, el emperador se retiraba a un rincón, apoyaba la tablilla en sus rodillas y afilaba la pluma. Una tarde, tras repeler un asalto feroz a un fuerte auxiliar, regresó a su praetorium con la loriga aún puesta, el metal frío contra el sudor helado de su piel. Su hijo Cómodo, ahora de 10 años, estaba en el patio interior, practicando con una espada de madera. Un instructor, un veterano hispano con el rostro surcado de cicatrices, le corregía la postura. Marco Aurelio se detuvo a observar. Cómodo golpeaba el poste con furia, con un ímpetu salvaje y desordenado. Su técnica era pobre, pero su violencia, intensa. Cuando el poste se partió, el niño lanzó un grito de triunfo y buscó con la mirada la aprobación de su padre. El emperador asintió, breve. La fuerza debe ser dirigida por la mente, hijo. Un golpe sin propósito es solo ruido. Cómodo frunció el ceño, confundido. El ruido, el golpe, le habían parecido suficientes. ¿Qué otro propósito había más que destruir al enemigo? Marco Aurelio entró en su estancia. La sombra de su heredero, larga y torcida por el sol bajo, parecía proyectarse ya sobre el futuro. Tomó su tablilla. ¿Qué es lo que tú mismo quieres lograr? ¿Poner de moda este tipo de conducta? ¿Qué clase de ambición es esa? No escribía sobre Cómodo, pero la inquietud permeaba cada palabra. Mientras él intentaba construir una ciudadela de razón dentro de sí mismo, el mundo, empezando por su propia sangre, parecía empeñado en derribarla a golpes de pasión y estupidez. Los mensajes desde Roma no mejoraban. Llegó un correo especial, un liberto pálido y grasiento que olía a perfume barato y a miedo. Traía un rollo sellado del prefecto Viderio. Hablaba de éxitos administrativos, de tributos recaudados, de la tranquilidad absoluta que reinaba en la capital. Entre líneas, Marco Aurelio leía la verdad. Viderio y su cohorte de parásitos se enriquecían, vendiendo cargos, desviando grano, adulando a la plebe con pan y juegos cada vez más sangrientos. El emperador soltó el papiro con desdén. Era como gobernar un campo de batalla con un ejército de sombras traicioneras a su espalda. Esa misma noche, durante la cena espartana, gachas de avena, pan duro, un poco de pescado ahumado del Danubio, el general Aufidio Victoriano, su hombre de más confianza en el frente, no pudo contenerse. Augusto, permíteme decir lo que todos piensan. Deberías regresar. Un mes en Roma pondría las cosas en orden. Aquí tenemos contenida a la bestia. Allí la bestia se viste de toga y se sienta en el Senado. Marco Aurelio mojó el pan en su vaso de agua. Comió con parsimonia. Si arranco la hierba mala aquí, el granero se quema. Si voy a apagar el fuego del granero, la hierba mala invade el campo. Mi lugar está donde el peligro es más físico, más inmediato. Roma. Roma es una enfermedad del alma, y para esa enfermedad no sirven los decretos, solo sirve el ejemplo. ¿Y quién ve tu ejemplo aquí, en este barrizal?, preguntó Victoriano, la voz cargada de frustración. Yo, respondió el emperador, con una simpleza que desarmó al general. Yo lo veo, y es por mí, en primer lugar, que debo darlo.
Al día siguiente, durante una audiencia con los líderes de una tribu aliada, los Naristae, ocurrió el incidente del cuervo. Los bárbaros, impresionados por la austeridad y la serenidad del emperador, le ofrecieron un regalo, un cuervo enorme, negro como la pez, que un chamán de ellos decía que podía predecir el clima. El animal, en una jaula de mimbre, graznó de manera estridente cuando se lo acercaron a Marco Aurelio. De pronto, liberó una de sus alas a través de los barrotes y arrojó algo que cayó a los pies del emperador. Era un pedazo de carne medio podrida, robada de su propio comedero. Los guardias se abalanzaron, los Naristae palidecieron, temiendo una ofensa capital. Marco Aurelio miró el trozo de carne sucio en el suelo de tierra batida, luego al cuervo, que ahora guardaba un silencio ominoso. Un sirviente se apresuró a limpiar. «No», dijo el emperador. «Déjalo». Se levantó, se acercó a la jaula. El cuervo lo observó con un ojo brillante y redondo. «Observa, Cómodo», dijo, dirigiéndose a su hijo que presenciaba la escena con fascinación. «El animal no actúa por maldad, actúa por naturaleza, arroja lo que le sobra, sin pensar en el lugar ni en la dignidad. El insulto no está en el acto, sino en cómo nosotros lo recibimos». Y volviéndose a los Naristae, asintió con la cabeza. «Agradezco el regalo, lo cuidaremos. La naturaleza es un libro que siempre tengo que aprender a leer». Esa noche, el cuervo graznó desde su jaula en el patio. Marco Aurelio, escribiendo a la luz de su lámpara, levantó la vista. Por un instante, el sonido le pareció la risa áspera y lejana de la propia fortuna. Sonrió, sin humor, y escribió: «La perfección del carácter es esto. Vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensión. El lodo, las conspiraciones, la sombra de un hijo violento, el graznido de un pájaro negro, todo era material, todo era gimnasia para el alma. Afuera, más allá de las empalizadas, los fuegos bárbaros titilaban en la llanura como ojos hambrientos. Él tenía su lámpara, su pluma y la inmensa solitaria tarea de no convertirse en uno de ellos, ni en uno de los que, en Roma, se devoraban a sí mismos en la oscuridad lujuriosa. La frontera no solo defendía al imperio de los bárbaros, defendía a un hombre de la barbarie que llevaba dentro y de la que, en el corazón del imperio, parecía haber triunfado. El invierno regresó, pero este era diferente. No era el enemigo tácito del año anterior, sino un cómplice del caos. Una plaga, traída quizás por las ratas de los barcos de suministros o por el aire malsano de los pantanos congelados, se desató en el campamento. Primero fue una tos seca, luego fiebres que hacían delirar a hombres fornidos, y finalmente la muerte, rápida y maloliente. Carnuntum se convirtió en un osario. Las piras funerarias ardían día y noche, y el humo gris se confundía con las nubes bajas, como si el campamento mismo estuviera evaporándose en su agonía. Marco Aurelio no se recluyó. El emperador filósofo se transformó en el emperador enfermero. Visitaba las valetudinaria, las enfermerías atestadas, donde el olor a muerte y hierbas medicinales era sofocante. Se sentaba junto a los camastros, ponía su mano en la frente ardiente de un joven legionario de Hispania o de un veterano de las Galias. No pronunciaba discursos. A veces, leía en voz baja algún pasaje de Epicteto o de su propio diario. El obstáculo para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Para muchos de aquellos moribundos, sus palabras eran un murmullo incomprensible. Pero la presencia del Augusto, imperturbable en medio del horror, era un bálsamo más poderoso que cualquier opiáceo. Cómodo fue confinado a los aposentos más internos, protegido por los mejores médicos griegos. El niño, asustado y enfurecido por el encierro, veía a su padre salir cada día y regresar con el manto manchado de vómito y cenizas. «¿Por qué te arriesgas, padre? Tú eres el emperador», le espetó un día, con el miedo disfrazado de ira. Marco Aurelio, que se lavaba las manos en un cuenco de agua y vinagre, lo miró con esa paciencia infinita que a veces exasperaba más que un reproche. «Precisamente por eso, hijo, porque soy el emperador, un pastor no abandona a su rebaño cuando huele al lobo. Su deber es olerse al lobo él también,
para entender el miedo de las ovejas. «Pero puedes morir», gritó Cómodo, y en su voz había un pánico genuino, mezclado con una confusión profunda. No entendía ese pacto con el deber que iba más allá de la propia supervivencia. «Todos moriremos, Cómodo», respondió su padre, secándose las manos. «La cuestión no es cuándo, sino cómo. Y prefiero morir de pie, junto a mis hombres, que en un lecho de seda, ignorante de su sufrimiento». La plaga también diezmó a los bárbaros. Desde las atalayas se veían columnas de humo similares alzarse desde los bosques del norte. La guerra se había detenido, no por una tregua, sino por la bancarrota general de la vida. Fue en esta pausa espectral, con el Danubio semicongelado y el mundo conteniendo la respiración, cuando llegó la embajada. No eran marcomanos o cuados. Eran sármatas, jinetes de las estepas, más lejanos y salvajes aún. 3 de ellos, enormes, con largas cabelleras enmarañadas y pieles de lobo cubriendo sus cota de malla. Desafiando la enfermedad, entraron en el campamento. No pidieron parlamentar con el general, sino con el rey que escribe. La leyenda del emperador que pasaba las noches garabateando en tablillas había cruzado el río, convertida en una superstición fascinante para sus enemigos. Marco Aurelio los recibió en el Principia, la sala de reuniones. Los bárbaros olían a grasa de caballo y a humo de hogueras de turba. El líder, un hombre con un ojo nublado por una cicatriz, habló en un latín áspero. «Tu pestilencia es nuestra pestilencia. El cielo está enojado con todos. Los nuestros mueren, los tuyos mueren. Esta guerra no tiene vencedores, solo cuervos satisfechos». El emperador asintió. «¿Qué proponéis? Una tregua, 1 año, para enterrar a nuestros muertos, para que tus Medici y nuestros chamanes encuentren la causa de este mal aire. Lucharemos de nuevo, si el destino lo quiere, pero no ahora. Ahora el enemigo es común». Era una propuesta sensata, casi romana en su pragmatismo. Pero Marco Aurelio vio más allá. Vio la oportunidad no solo de un respiro, sino de una grieta en la alianza bárbara. Aceptar con los sármatas era sembrar desconfianza entre las tribus. Era un movimiento de estrategos, pero también, en su corazón, un alivio de filósofo. La muerte era el enemigo verdadero, y por 1 año ambos bandos se unirían tácitamente para combatirla. «Acepto», dijo, sin consultar a sus generales, que observaban con rostro impasible. 1 año. Que nuestros heraldos marquen los límites en el río. Que ningún hombre cruce con armas. El sármata del ojo nublado emitió un gruñido que podía ser aprobación. De pronto, su mirada se fijó en la tablilla y el estilo que descansaban en un extremo de la mesa de campaña de Marco Aurelio. Señaló con la barbilla. ¿Eso? ¿Con eso luchas contra las sombras de la noche? Una sonrisa fugaz, la primera en semanas, tocó los labios del emperador. «Con esto», dijo, tomando el estilo, «lucho contra la mayor de las sombras, la ignorancia de mí mismo». El bárbaro frunció el ceño, sin comprender. Para él, la escritura era magia, un conjuro. Y quizás, en el fondo, no andaba tan desencaminado. La noticia de la tregua se extendió como un reguero de pólvora. Alivio, mezclado con escepticismo, recorrió el campamento. Esa noche no hubo gritos de alerta. Solo el toque de queda y el silbido del viento. Marco Aurelio se sentó ante su mesa. La lámpara iluminaba el rostro cansado, las ojeras profundas. Tomó la tablilla. No escribió sobre tácticas o tratados. Escribió sobre la plaga, sobre el miedo en los ojos de los jóvenes soldados, sobre la propuesta salvaje de aquellos hombres que también amaban a sus hijos. Todo lo que sucede, sucede como debe. Si lo observas con cuidado, lo encontrarás así. No me refiero solo en la secuencia de los acontecimientos, sino en cuanto a la justicia, como si fuera distribuido por alguien que asigna a cada cual lo que le corresponde. La tregua no era una derrota. Era parte del flujo del río, del orden natural. Roma, al otro lado del mundo, seguiría con sus orgías, sus intrigas, su ceguera voluntaria. Aquí, en la frontera del imperio y de la razón, un hombre había pactado con sus enemigos para combatir a un enemigo mayor.
y en ese acto había encontrado una victoria silenciosa, una paz precaria escrita no en mármol, sino en el barro congelado y en las páginas de un diario que era, a la vez, un escudo y un espejo. El cuervo, en su jaula, guardó silencio. La noche era vasta, pero la pequeña lámpara, una vez más, no se apagó. La tregua fue un año de respiro agonizante. La plaga, como un invasor satisfecho, fue retirándose lentamente, dejando tras de sí un campamento esquelético y una tierra marcada por fosas comunes a ambos lados del Danubio. Marco Aurelio dedicó ese tiempo no a descansar, sino a reconstruir. Reorganizó las legiones, inspeccionó personalmente la reparación de fuertes auxiliares y supervisó la llegada de nuevos suministros con una meticulosidad que exasperaba a los burócratas de Roma, acostumbrados a desviar parte de todo. También, con una paciencia infinita, profundizó en la educación de Cómodo. Los llevaba a las obras de ingeniería. Le explicaba la importancia de un acueducto para la moral de las tropas. Lo hacía sentarse en los consejos de guerra donde se analizaban mapas y se calculaban provisiones. El niño, ahora con 11 años, observaba, pero su interés era errático. Se excitaba con las demostraciones de nuevas máquinas de asedio, con el brillo de las armas, pero su rostro se nublaba de aburrimiento cuando se hablaba de logística o de justicia para los pueblos sometidos. Una tarde, tras visitar un asentamiento de colonos veteranos, Marco Aurelio le preguntó: «¿Qué ves aquí, hijo?» Cómodo miró las cabañas humeantes, los surcos en la tierra negra. «Una granja pobre». «Veo la semilla de Roma», corrigió el emperador, su voz grave. «Estos hombres, con sus espadas convertidas en arados, son el verdadero muro del imperio, más fuerte que la piedra. Ellos hacen que esta tierra sea nuestra, no por la fuerza, sino por el sudor y el tiempo». Cómodo no respondió. Su mirada ya estaba perdida, siguiendo el vuelo de un halcón sobre el campo. Marco Aurelio sintió un frío que no provenía del viento. Estaba plantando semillas en un terreno de roca. Los mensajes de Roma se volvieron más urgentes, más cargados de una inquietud que traspasaba incluso la retórica aduladora de Viderio. Había disturbios por la escasez de grano, el mismo grano que Marco Aurelio aseguraba para el frente, rumores de una conspiración senatorial, y las extravagantes fiestas del prefecto se habían vuelto tan notorias que hasta las piedras parecían murmurar. Una carta, secretamente entregada por un centurión de confianza, le informaba de que se corría la voz en el Palatino. El viejo estoico está más preocupado por sus diarios griegos que por su trono. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios del emperador al leerlo. El viejo estoico. Así veían su lucha. Su diario, ahora varios rollos guardados en la misma caja de madera, era el registro de una batalla titánica. En sus páginas convivían la exasperación. «Oh mundo, todo lo que armoniza contigo, armoniza conmigo», con notas prácticas sobre la rotación de las vigilias nocturnas. Escribía sobre la estupidez de los hombres, sobre la virtud, sobre el dolor de espalda que le producía la loriga. Era el mapa de un alma sitiada, pero inconquistable. La primavera anunció el fin de la tregua. Los heraldos sármatas cruzaron el río para confirmar que el pacto expiraba con el deshielo. La guerra volvería. Pero algo había cambiado. Pequeñas bandas de marcomanos, descontentas con sus propios líderes, comenzaron a desertar, pidiendo asilo a cambio de tierras para labrar. Marco Aurelio los aceptó, bajo estrictas condiciones. Fue un movimiento polémico entre sus generales. «Son alimañas que cambiarán de bando con el primer olor a sangre», advirtió Aufidio Victoriano. «Todos cambiamos de bando muchas veces en nuestra vida», replicó el emperador. «Cambian de lealtad, de miedo, de esperanza. Nosotros debemos ofrecer una lealtad más digna. A la tierra que trabajan, a la ley que los protege. Esa es la única conquista que perdura». La noche antes de la reanudación de las hostilidades, Marco Aurelio hizo algo inusual. Ordenó que trajeran a Cómodo a su estancia. El niño llegó, expectante, creyendo quizás que por fin le encomendarían una misión de guerra. En vez de eso, su padre señaló la caja de madera. «Esto», dijo, con una solemnidad que heló la sangre del niño,
Contiene la única herencia verdadera que puedo dejarte. No es oro, ni tierras, ni poder. El poder se disipa. Esto es un ancla. Abrió la caja y sacó uno de los rollos, desgastado por el manejo. Son mis pensamientos para mí mismo. Un registro de cómo gobernar la única cosa sobre la que un hombre ejerce verdadero dominio, su propio carácter. Cuando el miedo te muerda, cuando la ira te ciegue, cuando la lujuria por el espectáculo y el aplauso te tiente. Mira aquí. Aquí estará yo, hablándote desde este barrizal, recordándote lo que importa. Cómodo extendió la mano, tocó el papiro con reverencia fingida. Para él, eran solo palabras. Palabras frente a la tentación tangible de un imperio entero que aguardaba, brillante y corrupta, como un fruto maduro a punto de caer en sus manos. Al día siguiente, las legiones se desplegaron. Marco Aurelio, a caballo, arengó a sus tropas no con promesas de botín, sino con palabras de deber y resistencia. Hablaba de defender el hogar, de la serenidad que se encuentra en el cumplimiento del propio destino, fuera cual fuese. Muchos no entendieron la profundidad de sus palabras, pero entendieron la firmeza en su rostro, la austeridad de su armadura, sin adornos dorados. Eso lo respetaban. La primera escaramuza fue feroz. Marco Aurelio dirigió desde una colina, su mirada abarcando el campo de batalla. La violencia era un torbellino organizado, un horror calculado. En un momento de calma tensa, mientras los arqueros romanos repelían una carga, el emperador desmontó y, apoyándose en una roca, sacó una pequeña tablilla de su cinturón. Aufidio Victoriano, cubierto de sangre y tierra, lo vio garabatear unas líneas rápidas, ajeno por un instante al griterío. El general enarcó una ceja, una mezcla de admiración y de locura. ¿Ahora, Augusto? Marco Aurelio guardó la tablilla. Ahora es cuando más se necesita, para no perderse en el fragor. Esa noche, victoriosos, pero exhaustos, el emperador encendió su lambrada. El campamento estaba en calma, solo el sonido de los heridos y el crujir de las hogueras. Tomó el estilo. Escribió la última entrada que haría en la frontera del Danubio. Las noticias de Roma eran ya insostenibles. La podredumbre exigía su presencia. Debía volver a enfrentar la batalla que más temía, la de la corte, la de la corrupción del alma de su imperio, y, lo intuía con dolor, de su hijo. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Y unas líneas más abajo, como un suspiro final para ese rincón del mundo que había sido su verdadero reino. Hombre, has sido ciudadano de esta gran ciudad. ¿Qué te importa que sean 5 años o 100? Lo que es conforme a las leyes es justo para todos. ¿Qué hay de temible entonces si es la naturaleza quien te envía de la ciudad como el magistrado que te dio un puesto? No es cruel el tirano, ni juez injusto, sino la naturaleza, la misma que te introdujo. Como el pretor que contrató a un actor lo despide de la escena. Tú te vas, como llegaste, sin tragedia. Guardó los rollos en la caja de madera. Afuera, el Danubio fluía, oscuro e indiferente, hacia un mar lejano. Roma lo esperaba, con sus orgías y sus cuchillos ocultos. Él volvería, llevando consigo el barro de la frontera en sus botas y la luz estoica, inquebrantable, en su corazón. Había escrito mientras Roma, en su lejanía, se hundía en el festín. Y seguiría escribiendo, porque esa era su trinchera, su legión personal, el único imperio que sabía no podría ser conquistado jamás. La lámpara se apagó, pero las palabras, sembradas en la noche del alma, ya habían echado raíces.